Bien, vamos a, como todos los días martes, ahora estamos con CIPER, siempre tratando de revisar los reportajes que van lanzando semana a semana. Hoy día estamos con Paulina Toro, que nos trae un tema bien interesante sobre las rendiciones de Democracia Viva, que en este caso se hunde y después sale a flote, se hunde y sale a flote, no termina nunca. ¿Cómo estás, Paulina? Hola, muy bien, ¿y ustedes? Muy bien. No, porque se va a poner, yo te diría que el reportaje lo van a leer en la Comisión de Presupuesto, básicamente, ¿no? Sí, claro. O sea, ahora que está comenzando una discusión, es muy importante saber cómo se desarrollaron lo que se ha llamado el caso convenio y para qué servía fundamentalmente, Paulina, la plata que solicitaban, ¿no? Sí, claro, bueno, nosotros creemos en CIPER que este es como el quid del asunto, ¿no? Es decir, ¿qué pasó con las platas finalmente? Porque está súper claro que aquí hubo un conflicto de interés por lo bajo, digamos, es decir, más allá de que se configure, como dice la Contraloría, este hecho de que tenga que ser con sanguinidad y todo aquello, pero efectivamente aquí había 3 personas que se conocían harto, eso ya lo sabemos, está absolutamente, por decirlo de algún modo, súper acreditado. Pero ¿qué pasó con la plata? ¿Para dónde fue la plata? Lo que nosotros hicimos acá es que pudimos chequear, digamos, se había dicho obviamente, pero con números a la vista pudimos chequear que un alto porcentaje, en particular el 66%, que así lo cifra el Ministerio de Justicia, que hizo una fiscalización, nosotros pudimos acceder a las rendiciones que la propia Democracia Viva, el propio Daniel Andrade, su expresidente, digamos, había entregado al Ministerio de Justicia y calculó, cifró en un 66%, se fueron a honorarios, ¿sí? Es decir, esta sospecha que había de que en realidad esto de las fundaciones, que supuestamente lo que buscan es arreglarle la calidad de vida a las tomas, a poblaciones, a lugares con precariedad, ¿no? De habitabilidad y todo aquello, en realidad se está gastando más que todo en honorarios, en dar pega, dicho en simple, ¿no? Y eso es justamente, a tu pregunta, Aldo, lo que estamos, no solamente esta nota, sino lo que ya se ha publicado incluso el fin de semana, porque otros medios han publicado en lo que va la investigación del Ministerio Público, que lo lleva a la Fiscalía de Antofagasta, donde también se empieza a revelar que efectivamente aquí hay como una especie de coordinado, ¿no? Hay un asunto coordinado de reclutar ciertas fundaciones, de que esas fundaciones tienen algunas personas que tienen ligazón política y que en realidad la platita se va para ello, y nosotros lo que pudimos mirar sobre Democracia Viva es que el trabajo, más allá de que pusieron efectivamente una red húmeda para la toma en tal localidad de Antofagasta, etcétera, pero la plata en el fondo se está yendo justamente para el trabajo territorial, ¿ok? En algún minuto el ministro de Vivienda lo señaló, Montes, respecto de que por qué había crecido tanto la presencia de RD en la zona. Bueno, aquí hay un diseño. Nosotros también en las rendiciones nos pudimos dar cuenta, porque el Ministerio de Justicia, ¿qué es lo que hace? Le pide todo a Democracia Viva. Le pide todo lo que ha hecho desde que nació, incluso antes de formarse como persona jurídica. Entonces lo que nosotros podemos ver es que Antofagasta, por ejemplo, era un lugar importante políticamente hablando para ellos, ¿ok? Daniel Andrade ya había ido 2 veces a la región a tener contacto con personas, con juntas de vecinos y todo aquello que los que hemos cubierto política es como la base de la política para entrar a un territorio, ¿no? Todo el trabajo previo que había hecho Democracia Viva era absolutamente político, o sea, acreditado que ha hecho cosas relacionadas con la Convención Constitucional y todo aquello en ese minuto, y fue un trabajo bien sostenido en el tiempo. Y este asunto de el convenio, los 3 convenios que habían firmado con el MIMBU y el Serviu y todo aquello, ellos mismos lo denominaban como Acción Territorial Antofagasta. Dentro de sus propias memorias, ellos señalaban Antofagasta Acción Territorial, es decir, hay una mirada política definitivamente detrás de la intención de Democracia Viva de desembarcar en esa zona.
¿ok? Y eso fue lo que nosotros en este reportaje lo acreditamos con números, con hechos, con antecedentes bien puntuales, etcétera, y es lo que a nosotros particularmente nos interesaba mucho acceder, que son las rendiciones de cada uno de estos convenios. Paulina, hay una duda profunda, intrínseca en el caso de Democracia Viva, y es si existe y que es la interrogante que todavía da vuelta en términos legales, digamos, si existe un mecanismo. ¿Hay un mecanismo detrás del accionar de Democracia Viva que se podría extrapolar a otras fundaciones que estaban trabajando con el gobierno, no? A ver, lo que yo creo que todos los medios estamos tratando justamente de verificar es justamente eso. Aquí al menos nosotros ya pudimos mirar en profundidad de que la plata, o mejor dicho, la manera como desembarca Democracia Viva en la zona no es meramente para arreglarle la vida a las personas, ¿sí? Es decir, si bien construyen estos ductos o hacen un trabajo físico que implica la instalación de algo, de obras, ¿ok? De obras civiles, como lo denomina el Ministerio de Justicia. Pero también muchos talleres, también mucha conversación, que uno podría tal vez pensar, tienen que conversar con la comunidad para implementar todas estas cosas. Pero bueno, ahí también falta el doble clic de decir, esta fundación a qué se dedica, ¿no? Y estas fundaciones a qué se dedican. Sobre lo que tú planteas, más allá de lo que a lo mejor uno pudiera pensar, que la verdad es que nosotros en CIPER tratamos de apartarnos un poco de lo que creemos, sino que tratamos de conseguir los hechos. En este minuto lo que tenemos a varias fundaciones nuevas, que incluso el propio Ceremi, Carlos Contreras, la denominaba así dentro de su localidad, digamos, que es Antofagasta. Las fundaciones nuevas que van a entrar. Ya se acreditó también en la causa de que él mismo puso, no sé, por lo menos 2 o 3 personas, o incluso más, que desde la Ceremi trabajaban para chequear el trabajo de estas fundaciones. Entonces tú ya vienes viendo una articulación, ¿no? O sea, una especie como de plan. Podría ser llamado un mecanismo, un método, pero una manera al menos de que ya no sea solamente Techo para Chile, que ya no sea solamente la fundación para la pobreza, etcétera, sino que entren fundaciones nuevas y curiosamente fundaciones que de algún modo tienen una cierta ligazón política, ¿no? Yo estoy pensando varias cosas. Primero, cuando uno mira el reportaje, que ya lo pueden encontrar, está en CIPER, se llama Rendiciones de Democracia Viva, confirman que la Fundación usó recursos del MIMBU para desplegar trabajos territoriales en la zona. Está ya publicado en un reportaje que hace Paulina. Cuando uno empieza a ver esto que tú dices, que el 66% era para honorario, que está, digamos, todo esto sacado del tema judicial, ¿no? Cuando uno ve la lista de personas que están en Democracia Viva, la mayoría obviamente son RD, PC. Mira, claro, hay una fórmula o algo que dice Carlos Monte este fin de semana en La Tercera, que tiene que ver con el fondo, con la cantidad de gente que se contrataba para el ministerio también, o sea, o que tenía doble función, doble rol. Es que esos son los que se ha aclarado, digamos, por decirlo de algún modo, a través de la causa judicial, que a través de en este caso, en Democracia Viva, y que nosotros lo pusimos en la nota, había una socióloga que es, déjame decirte, Cintia Cisternas, que era alguien que en algún minuto salió cuestionada por la Contraloría porque tenía oficina en el Ceremi y a la vez, pero era pagada por Democracia Viva. Bueno, lo que ahora podemos ver, que también pasó en Procultura, es que el Ceremi, Carlos Contreras, reclutaba a una persona de su lado que iba a ser pagada por Democracia Viva o por la fundación que fuere, para que fiscalizara y recibiera todas las rendiciones, ¿se entiende? Y eso, en el fondo, venía desde el Ceremi. Entonces, ahí también hay algo, por supuesto, que he pensado, ¿no? Es decir, más allá de que Democracia Viva o Procultura o la fundación que sea quisiera que trabajaran en la oficina del Ceremi, es de parte del Ceremi que viene este diseño de poner a una persona en cada fundación nombrada por él. ¿Se entiende? Y eso es parte de lo que estamos tratando de nosotros mirar en completo, ¿no? Que es, ¿qué pasa? ¿A quién se le ocurrió esto?
¿Dónde fue que alguien dijo, ¿saben qué? El aparato del Estado nos alcanza hasta acá, por lo tanto tenemos esta quizás otra cantidad de personas que quisiéramos que trabajen en política, en el territorio, así es que hagámoslo a través de las fundaciones. Eso es presumible, no, todavía no lo tenemos así, pero hay indicios al menos de que algo así ocurrió en Antofagasta, ¿sí? Es que ahí es donde Aldo plantea esto del mecanismo, que uno empieza como a ver como una forma que se empieza a repetir además en otras regiones también. Estoy pensando, esto ya es totalmente elucubración, porque Catalina Pérez lleva ya 2 periodos en Antofagasta. Sí. Ella ya no puede ir de nuevo a la reelección, ¿no? Entiendo que son 3. Son 3 periodos ya, pero uno de repente piensa, estaremos preparando a un equipo que vaya... Estaremos preparando una senatorial que involucra más distritos, estaremos preparando a un delfín que involucra una diputación que voy a dejar. Sí, por supuesto, esos son pensamientos que nosotros en este minuto no tenemos acreditados, por supuesto, pero son cosas muy comunes en política, ¿no? En términos de que todos sabemos que quien entra a la región tiene una manera de abrir espacios para su partido, para su coalición, para todo aquello, ¿no? Y Antofagasta, en este minuto me parece que ayer lo vi, no me parece, lo tengo chequeado, es la 4ª región que más militantes tiene Revolución Democrática. 4ª región después de Santiago, Valparaíso y Concepción, es decir, después de las grandes, evidentes y obvias, ¿no? Entonces, efectivamente hay un trabajo político ahí que no viene de ahora, que no viene de este convenio tampoco, sino que viene de antes. Ahora, el convenio puede ser un trampolín para eso, está correcto utilizar esos recursos, es decir, hacer política con recursos públicos, diría que a juicio de cualquiera es algo objetable, ¿no? Sí, pero aquí hay que considerar además el factor político de que la región de Antofagasta, el norte en términos generales, era un reducto del Partido de la Gente. Fue electoralmente un reducto del Partido de la Gente. Pues súper, claro. Y que en términos de la elección presidencial hubo una mirada específica al norte porque ahí había que ir a conquistar los votos que les iban a permitir ganar en segunda vuelta. Por lo tanto, no es descabellado pensar que el trabajo político que se pensaba hacer desde el oficialismo en el norte tenía particular énfasis, o sea que era importante en términos territoriales, digamos. O sea, claro, siempre, y teniendo una diputada ahí, ¿no? Es decir, ahí ese es un lugar donde se puede ampliar políticamente bastante. Ahora, lo hicieron o intentaron hacerlo a través de estas fundaciones y este trabajo, a través de estos convenios de asentamientos precarios que suena muy doloroso, ¿no? En términos de que, hola, vamos a ir a ayudar a la gente, pero en realidad lo que queremos hacer es más política en ese lugar. Suena muy calculador, muy demasiado político para lo que en el fondo el objetivo de los convenios. Entonces, es ahí donde nosotros nos remitimos obviamente a los números y pudimos verificar lo que les estoy planteando, que también lo dice el ministerio, que es tampoco vimos así sueldos grandilocuentes. Sí había un sueldo de 2,3 millones que tal vez se hace súper necesario que el porcentaje de personas que van a trabajar a la zona sea menor en virtud de la cantidad de arreglos, de luminarias, de redes húmedas y todo aquello que sí se hace muy necesarios en una zona como esa, ¿no? Sí, claro. Ahora, más allá de los sueldos, porque yo creo que está dentro de las tarifas o de la escala que se paga por este tipo de trabajo en una fundación seria que hace el trabajo, digamos, y que tiene que ver, hay hoy día además la COS, que es la Organización de Organizaciones Sociales, tiene una tarifa. Sí, claro. ¿Cuánto se paga por un director ejecutivo, por un cientista político, por un jefe de proyecto? Es verdad. Y ahí hay que, esos son los valores de mercado, pero yo pienso que aquí detrás, yo vuelvo a pensar, porque además,
la relación con la diputada Pérez uno no la puede dejar de pensar, porque en el fondo ella es de Antofagasta, se crió allá en el colegio, estudió en la Universidad del Norte, fue diputada electa por la zona, y claramente yo pienso que hay un trabajo territorial que se aprovecha este sistema para generar un grupo de personas que empiezan a meterse en política, y eso es lo que va finalmente a empezar a investigarse, creo yo, con todo esto que empiezan a ver el tráfico de influencia, como le ha llamado Carlos Montes. Aquí hay que separar qué es delito, ¿sí? Exacto. Porque todos podemos reprochar la situación, o sea, cómo no se dieron cuenta que lo que estaba sucediendo, que el ex jefe de gabinete de la pareja lo esté llamando para ofrecerle un negocio, de por sí ya es, o sea, estamos inhabilitados, no podemos, porque si no sería un problema. Pero después de eso viene la lectura ya más de abogados y de jueces y de fiscales, que es ¿qué hechos son los constitutivos de delito acá? Porque sabemos que el tráfico de influencia tiene ciertos requisitos para que se lleve a cabo. Para por que sea delito. Claro, para que sea delito, para que sea tal cual, ¿no? Y, no sé, un dato que no es para exculpar a nadie. Aquí, efectivamente, hay un problema grave y sobre todo es moral. Es decir, Daniel Andrade nunca debió haber aceptado este convenio, por decirlo de algún modo. Pero nosotros pudimos ver que, por lo menos a la luz de lo que vimos, no recibió remuneración. Okay, entonces ahí los fiscales tienen una tarea de ver cómo se va a constituir un delito en este asunto. También en términos de rendiciones, hasta ahora, por lo menos el Ministerio de Justicia no nos alertó en sus propios de que haya plata perdida, por ejemplo, que para nosotros es súper importante, para todos, digamos, si es que efectivamente alguien se llevó la plata para la casa. Pero independiente de eso, aquí sí hay un tema que es lo que hemos estado hablando. ¿Por qué se ocupan estos recursos? Es decir, es una manera distinta de llevarse la plata para la casa, ¿sí? Porque se ocupan recursos que van destinados a la ayuda de la gente para pagar más sueldos de al menos la mitad de estas personas ligadas a la política, ¿sí? Sin duda. Paulina, vienen un montón de actividades para CIPER, ¿eh? Oye, sí, estamos llenos de cosas, sobre todo, mira, a ver, dos cosas que les quería comentar. Uno, que estamos trabajando, estamos súper metidos en lo que está pasando en el Consejo Constitucional, sobre todo con la arremetida de las últimas semanas, ¿no? Que de algún modo se pudiera estar afectando la democracia, y nosotros estamos haciendo, es algo que teníamos planificado, tal cual lo hicimos a esta misma fecha en la Convención Constitucional. Estamos haciendo una cobertura más bien política de tramitación sobre qué es lo que está ocurriendo en en el Consejo Constitucional y en qué va a quedar, digamos, y va a ser, por supuesto, hasta diciembre, cuando sea el plebiscito. Eso por un lado, para que estén atentos, porque vamos a sacar notas bien intensas al respecto, reportajes con testimonios y con todo lo que está ocurriendo en el Consejo. Y por otro lado, el 20 y el 21 de octubre tenemos nuestro ya tradicional, digo tradicional porque es el tercero, Festival CIPER, que es un festival ciudadano donde nos reunimos con periodistas, con artistas, donde hablamos de periodismo en profundidad, varios tipos de periodismo, donde nos juntamos de manera presencial y también online, porque también lo pueden seguir online, pero las personas que quieran asistir, vamos a estar en la Universidad Diego Portales, son 2 días de jornada donde vamos a tener talleres, donde vamos a tener la posibilidad de conversar acerca de reportaje, acerca de periodismo de investigación, acerca de golpes periodísticos, acerca de en qué momento está el periodismo hoy, y varias otras actividades que vamos a ir anunciando, así que ya resérvenlo, y 20 al 21. Les cuento al tiro que la Isabel va. Sí, ya me llamaron para moderar un panel, ya dije que sí, ya estoy lista ya. Yo siempre digo que sí a todo. Muchas gracias. Paulina, muchas gracias.